Prepárate, porque nuestro día de celebración está por comenzar. Bienvenidos a Sion Factor. Gracia sublime e inesperada. Entonces, seguramente conforme avancemos en esta serie de temas, nos vamos a identificar mucho con estas mujeres, particularmente dos, Ruth y Noemí. Y su situación va a ser una situación que seguramente la vamos a compartir. Y vamos a aprender de estas admirables mujeres lo que tuvieron que atravesar para llegar al punto donde se conectan al propósito de Dios. Vamos a ver los primeros versos en Ruth capítulo 1, verso 1 al 5. El escenario que prepara el escenario para nuestro aprendizaje el día de hoy. Ruth capítulo 1, verso 1 al 5. Dice la palabra de Dios: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo una gran hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, Efrateo, o sea, de la tribu de Efraín, de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada, o sea, Noemí, de sus dos hijos y de su marido. Bueno, hay 3 aprendizajes de vida que quiero compartir el día de hoy, que nos van a ayudar a navegar en los tiempos difíciles. ¿Cuántos han tenido tiempos difíciles? ¿Cuántos saben que los van a seguir teniendo? Bueno, los vamos a seguir teniendo. Así es que es algo ineludible, pero gracias a Dios tenemos la palabra que nos dice cómo podemos enfrentarlos. Y hay formas bíblicas de enfrentar nuestras dificultades y desafíos. Bueno, como leímos, el libro de Ruth comienza con una nota inicial que sitúa la historia a un tiempo y a un lugar en particular. Dice que durante el tiempo de los jueces hubo hambre en toda la tierra. Bueno, quiero darles un pequeño contexto. Los jueces gobernaron después de que Israel sale de Egipto, entra a la tierra de Canaán, se reparte la tierra de Canaán a las 12 tribus de Israel. Recuerden que no tenían inicialmente reyes el pueblo de Israel. Entonces Dios levantó a los jueces, porque a pesar de que estaban en la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había prometido a su pueblo de Israel, pues había otras naciones ocupando esos mismos territorios que desagradaban que Israel ocupara esos territorios. Entonces Israel siempre tuvo enemigos alrededor. Bueno, Dios levantó a los jueces
y los jueces gobernaron alrededor de 350 años. Después de 350 años se levanta el primer rey sobre Israel, que fue el rey Saúl. Ahora, Dios levantó a los jueces dentro de las 12 tribus de Israel, o los escogió con un propósito: liberar a su pueblo de Israel de sus enemigos. Eso fue el principal propósito por la cual Dios levantó a jueces. Tenemos jueces famosos: Débora, el propio Josué, Jefté y otros muchos más, Sansón. Jueces que Dios levantó para liberar a su pueblo. Ahora, durante el periodo de los jueces, fue un periodo, hablamos de 350 años. Fue un periodo de muchos altibajos para el pueblo de Israel. Altibajos económicos, altibajos políticos, pero sobre todo altibajos emocionales, espirituales. Bien podríamos decir que todo el libro de los jueces, si usted lee ese libro, se va a dar cuenta que trata de 3 cosas nada más: caída, retribución y restauración. Todo el libro de jueces es eso: caída, retribución y restauración. El pueblo se alejaba de Dios, desobedecía a Dios, adoraba a otros dioses, rechazaba a Dios. La caída, luego venía la retribución o el pago. Venían los enemigos, los conquistaban, les quitaban sus trigos, su alimento, llevaban esclavos a sus hijos e hijas. Esa era la retribución o el pago de haber rechazado a Dios. Luego venía la restauración. Dios levantaba un juez, a un caudillo, y vencía a los enemigos. Pero eso fue 350 años. Así fue la historia por 350 años. Caída, retribución y restauración. Caída, retribución y restauración. Caída, retribución y restauración. Así fue la historia. Bueno, en el tiempo de los jueces, bien lo podemos resumir en una frase que dice el último capítulo, en el último verso del libro de los jueces. El último capítulo, en el último verso dice: y todos hacían lo que querían. Así fue en el tiempo de 350 años en el libro de los jueces. Todos hacían lo que bien les parecía, todos hacían lo que les pegaba en gana. 350 años así. Bueno, esto nos da una idea de la razón por la cual había hambruna en los tiempos de Elimelech, Ruth, Noemí, y sus hijos. Era el tiempo de ¿qué? De la retribución. Ya había pasado un tiempo en el cual Israel había desobedecido, se había alejado de Dios, se había rechazado a Dios, estaba adorando a otros ídolos y estaban pasando el tiempo de retribución. Entonces, esa era la situación en la cual estaba viviendo los personajes de nuestra historia de hoy. Así como no era la voluntad de Dios que su pueblo desobedecieran, no es la voluntad de Dios que tú y yo desobedezcamos, tampoco es la voluntad de Dios que suframos por nuestras elecciones. Deuteronomio 30:19 dice: te he puesto a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escoge tú pues, dice, la vida, escoge tú pues la bendición, para que vivas tú y tus descendientes, vivan tú y tu familia y tus hijos. Entonces, toda la vida es un asunto de elección. Nosotros determinamos nuestro propio destino. Suele pasar que en esa responsabilidad que Dios, nosotros presumimos que Dios nos ha dado la capacidad de libre albedrío, libre elección, claro que sí. Pero en esa capacidad de poder elegir y determinar nuestros propios destinos, las personas sufren por los pecados y los errores de otros. Tú y yo sufrimos por los errores de los demás.
Esto es precisamente lo que le sucedió a nuestra amiga Noemí y a sus 2 hijos. Ahora, si tú lees todo el libro de Ruth, no hay ni una referencia que Elimelech fue un hombre que era de esos que se alejó de Dios o que no era temeroso de Dios. Tampoco da una referencia que Elimelech fuera un hombre temeroso de Dios o que obedecía a Dios. No da una referencia. Solamente leemos de un padre de familia, de un esposo que, queriendo proteger a su familia, queriendo evitar que su esposa y sus hijos murieran de hambre, tomó una determinación y tomó una decisión de salir de Belén de Judea para irse a los territorios de Moab. Pero esa decisión le causó más daño a su familia. Ahora sí, como dice el dicho, le salió más caro el caldo que las albóndigas. ¿Cuántos han estado en esa situación que le ha salido más caro el caldo que las albóndigas? Oh, sí, todos. Bueno, a Elimelech le salió más caro el caldo que las albóndigas. Hay un dicho que dice: sin deberla y temerla nos ocurre esto. Sin deberla y temerla. Bueno, este dicho tiene mucho sentido, porque si tú y yo bien podemos vivir una vida que agrada a Dios, bien podemos vivir una vida cumpliendo lo que Dios espera, haciendo las cosas correctas, no rompemos las reglas, y sin embargo sufrimos o nos afectan las malas decisiones de otros, sin deberla ni temerla. Ahora, esto es así, y no voy a profundizar mucho en esto, pero esto es así debido a que al pecado que está latente en la vida de todas las personas y en la vida de cada uno de nosotros. El pecado es un factor para el sufrimiento. Hace un momento les decía, cada vez que suceda algo negativo en nosotros, hay escasez o se nos robe el bienestar en nuestra vida, en alguna área de nuestra vida, Dios no está detrás de ello. Dios no es la fuente de nuestro mal. Dios no es la fuente de tu mal. Un factor es el pecado. Tú tomas decisiones equivocadas, vas a tener una consecuencia. Otros toman decisiones equivocadas y tú vas a sufrir esas consecuencias también. Esto es por el pecado latente en la vida de las personas, en la mía, en la tuya y en la de los demás. Pero también así otro factor de mal es que hay un diablo que incita a las personas a hacer lo malo, lo incorrecto y a pecar. Es otro factor de mal. Por ejemplo, la mala decisión de Adán y Eva, nosotros sin deberla ni temerla, han afectado nuestra vida. ¿Cómo es posible que el pecado de ellos se nos cargue a nosotros, verdad? Bueno, no es que se nos haya cargado, sufrimos las consecuencias de una mala elección de ellos. Nosotros no teníamos nada que ver, ni nacíamos, en más, ni habíamos nacido. Y sufrimos las consecuencias. A eso me refiero. Los pecados y errores de otros nos van a afectar. Por ejemplo, también habrá muchos tú vas a tener que experimentar, o experimentas, mejor dicho, sufrimiento por los errores y pecados de tus padres, de tu mamá, de tu papá, de tus hijos. ¿Verdad que nuestros hijos o nuestros padres han cometido errores que nos hacen sufrir? Cometen pecados que nos hacen sufrir. Nosotros no teníamos la culpa de nada. No lo merecíamos. Muchas veces sufrimos o hay un mal o se nos acarrea un mal por nuestros jefes, nuestros amigos. Sin deberla ni temerla nos causan dolor y sufrimiento. Claro que es mucho más fácil culpar a Dios por las malas decisiones y pecados de las personas.
De ahí que digas, bueno, ¿y dónde estaba Dios, verdad? Cuando hay un desastre. ¿Y dónde está Dios en las guerras? Bueno, pero ¿por qué miran a Dios? ¿Por qué quieren hacer responsable a Dios de las malas decisiones que las personas toman? Si todas las personas vivieran según los mandamientos de Dios, según lo que Dios nos ha dicho o nos ha marcado las pautas o el camino a seguir, los mandamientos de amor o de perdón, miren, le puedo asegurar una cosa: habría menos dolor y menos tragedia en la tierra. Habría menos lágrimas en la tierra si las personas se cuidaran entre sí en lugar de buscar su propio beneficio. ¿Cuántos sufrimientos evitarían cumplir en los 2 primeros mandamientos que Dios nos ha dejado? Amar a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se imagina cuántas guerras, cuántos genocidios, cuántas catástrofes se hubiera podido evitar en cumplir con esos 2 mandamientos? Miren, amada iglesia, sufrir por tus propios errores es difícil. Pero sufrir por los errores de otros es mucho más. Sufrir por los demás nunca es agradable, pero escuche bien, amada iglesia, la idea en el día de hoy es aprender a navegar a través de las dificultades. Cuando uno no tiene la actitud correcta, la mentalidad correcta, la disposición correcta, cuando uno no logra ver o enfocarse en lo que Dios puede hacer y lo que Dios puede lograr a través de cada circunstancia, por supuesto que cada vez que pasemos una desgracia, suframos alguna clase de dolor por los errores o los pecados de otros, por supuesto que nos van a tirar, nos van a derrumbar. Pero la Biblia nos dice que nosotros podemos hacer en medio de esa situación. Y la Biblia nos enseña que ante las dificultades y ante las desgracias, ante el dolor, ante el sufrimiento causado por las otras personas cometieron errores y yo la estoy sufriendo. La Biblia nos manda a que no tomemos una posición de víctima. Dios quiere que tomes una posición de aprendizaje. Ahora ya la vas a sufrir. Es lo peor, ¿verdad? Ya lo vas a sufrir. Bueno, haz que ese sufrimiento valga algo. No lo puedes evitar. Pero sí lo que sí puedes hacer es tomarlo para tu propio progreso y desarrollo personal. Lo puedes hacer. No seas la víctima. No te comportes la víctima. Una víctima dice: ¿por qué me pasó esto a mí? Pobre de mí. Nacimos para sufrir. Pero un aprendiz dice: ¿qué puedo aprender de esta situación? Una víctima dice, se queja de que está siendo tratado injustamente y que es injusto que esté pasando por esa situación. En cambio, un aprendiz da gracias a Dios de que no lo están tratando como se merece. Una víctima trata de vengarse o desquitarse o desentenderse de quienes le han hecho daño, le han causado o infringido alguna clase de dolor. En cambio, un aprendiz busca servir a los demás en medio de esa dificultad. Una víctima cree que todo mundo juega en su contra. Pobre de mí. No salgo de una y ya estoy en otra. En cambio, un aprendiz cree que Dios está obrando incluso en sus peores situaciones. Amada iglesia, escuche bien y quiero que ponga mucha atención. No controlamos lo que nos sucede y cómo nos suceden las cosas, pero siempre podemos elegir cómo vamos a responder y cuál va a ser nuestra actitud frente a esa situación. Ya lo vas a vivir.
Ahora tú determina que lo vas a usar para tu propio progreso, para tu propio crecimiento. John C. Maxwell, un experto en liderazgo, dijo: son nuestras decisiones, no nuestras condiciones, las que determinan nuestra calidad de vida. Ok, el segundo aprendizaje que vamos a tomar en cuenta el día de hoy, el primero fue que los tiempos difíciles pueden ocurrir en cualquier momento. Eso es lo que quiero que aprendan el día de hoy. Las situaciones difíciles pueden ocurrir en cualquier momento. Ahora, el segundo aprendizaje que quiero que tomes en cuenta es que los tiempos difíciles nos obligan a tomar decisiones difíciles. No evitamos las situaciones, no las podemos evitar. Y los tiempos difíciles nos obligan a tomar decisiones difíciles. Fíjense que a Elimelech y a su familia le pasó lo que dice el dicho: los hijos de zapatero andan descalzos. ¿Sabe lo que significa la palabra Belén? De donde era originario Elimelech y su familia. La casa del pan, la casa de alimento, la casa de abundancia. Bueno, esta fue la situación en la región donde vivía Elimelech, su esposa Ruth y sus 2 hijos. Ellos vivían en Belén. Ahora, si tú fueras Elimelech, ¿qué harías si esa hambruna estuviera afectando a tu familia? Y miraras que en otro país hay abundancia de alimento, hay abundancia de comida. Bueno, yo creo que esta pregunta, si se la hiciéramos a los migrantes, yo creo que lo van a entender bien. Pero ¿tú qué harías si fueras Elimelech? Bueno, la tierra de Belén era una tierra muy fértil. Un hombre podía trabajar duro durante un año y cosechar lo suficiente para el año siguiente para cuidar a su familia. Elimelech se enfrentó a esa situación de no tener absolutamente nada. Nada. Te pregunto, ¿qué haces cuando llega la escasez o las limitaciones financieras a tu vida? Cuando ves que no te va a alcanzar la quincena, cuando ves que no vas a alcanzar a cubrir los pagos a los cuales te comprometiste. Tal vez te diga, bueno, no vamos a comer carnita, vamos a tener que bajarle el estándar, vamos a comprar frijolitos, atún, sardinas. Y a veces que ni eso. A veces que ni eso. Porque tomas el dinero y dices, cuento con esto, pero hay que pagar aquí, hay que pagar allá, hay que darle aquí, hay que darle allá, la colegiatura, la renta. Bueno, pues nos vamos a aguantar, vamos a comer de amor este mes. Bueno, vamos a ser bíblicos, vamos a ponernos en oración y ayuno. ¿Qué harías si tú fueras Elimelech, que no tiene absolutamente nada para darle a su familia? ¿Qué haces tú cuando hay escasez financiera? Bueno, para Elimelech la respuesta fue simple. Tomó a toda su familia y se mudó a la región de Moab, porque allí vio que era una tierra abundante. Ahí lo que cosecharas crecía y producía. Había suficiente lluvia. Ahora, déjenme darle otro contexto. La tierra de Moab o los moabitas eran acérrimos enemigos de los israelitas. Se odiaban a más no poder. Miren, esos moabitas son aquellos moabitas que cuando Israel salió de Egipto
pasaron y entraron en el desierto y entraron en territorio moabita, y Moisés les pidió agua. ¿Y sabes qué hicieron los moabitas? Ni una gota para ustedes. Los moabitas son aquellos que contrataron al profeta Balaam para que los maldijera y les fuera mal a los israelitas. Esos son los moabitas. Y luego dice que mandaron ahí a las mujeres para que se metieran con los hombres y cometieran impureza sexual, y ellos pudieran salir bajo de la cobertura de Dios. Y así fue. Esos son los moabitas. Esos son a donde se estaba mudando Elimelech con toda su familia. Por si fuera poco, Dios prohibió que los hijos de Israel, las mujeres o los hombres, se casaran con mujeres u hombres moabitas. Eso lo dice ahí el libro de Deuteronomio, capítulo 23, verso 4. O sea, ¿qué andaba haciendo Elimelech en tierra de Moab? Bajo ese contexto, Elimelech corrió el riesgo y se mudó a esa región. Pero ya saben, le salió más caro el caldo que las albóndigas. Dice acá leímos que se asentaron en los campos de Moab y encontraron mucho para comer. Las necesidades inmediatas fueron suplidas. Todo parece indicar que las cosas están mejorando para ellos. La hambruna o los problemas o las deudas que habían adquirido en Belén era un asunto del pasado, era un asunto, un recuerdo lejano. Los problemas para ellos habían quedado atrás. Pero ya estamos viendo que las decisiones, cuando son incorrectas, cuando no honran a Dios, van a traer víctimas. Tal vez resuelvan el problema del momento, tal vez tapes un pozo, pero sin darte cuenta estás destapando uno más grande. Estás destapando otros 2 o 3. ¿Qué pasó? Todos felices. Imagínense Elimelech. Él como patriarca, como papá, como esposo, poderle suplir las necesidades de su familia. Ya están comiendo, están bien, ya no hay deudas, ya hay alimento, tenemos trabajo, tenemos chamba. Pero la Biblia dice ahí, que la leímos, que no se nos dice ni cómo ni por qué, pero estando allá asentado en Moab, muere Elimelech. Dejando a su esposa desamparada y a 2 jóvenes sin padre. Ahora el asunto no termina ahí, como acabamos de leer. Muere el papá y eventualmente mueren los 2 hijos. En lo personal creo que precisamente por ellos ser israelitas en tierra enemigo, seguramente eso despertó odio. No hay otra forma de explicar de que por qué murieron tan repentinamente ellos. Y sabes, la muerte, todo sucedió en un lapso de 10 años. Llegaron, se asentaron, murió Elimelech,
los dos hijos se casan y al poco tiempo los dos hijos mueren. Todo en un lapso de 10 años. Ahora, déjame decirte algo, amada iglesia, escucha bien, no eres libre de las consecuencias de tus decisiones, pero tampoco los demás van a ser libres de tus decisiones. A alguien vamos a afectar si son incorrectas, a alguien vamos a afectar si son correctas. Por cada acción hay una reacción, por cada elección hay una consecuencia. Elimelech seguramente, yo creo que lo van a entender. Elimelech seguramente no tenía la intención de definitivamente quedarse en Moab. Creo que Elimelech estaba pensando, no me voy a alejar de Dios definitivamente. Tal vez pensó, me apartaré un momento, estaré distante, desobedeceré un poquito a Dios, sacrificaré mi obediencia a Dios, pero nada más salimos del problema y me pongo bien con Dios. ¿Le suena algo parecido? Claro que para Elimelech fue un movimiento imprudente y una decisión que tuvo consecuencias dramáticas. Elimelech estaba dejando la tierra de bendición para irse a tierra de paganos. Él y su familia estarían expuestos a la religión moabita con su adoración de ídolos y la perversión sexual también, que era característica de la región de Elimelech. Elimelech entendía eso, pero consideró que el movimiento de trasladarse ahí fue un recurso temporal por el bien de su familia, pero ya vemos las consecuencias. Total o en contra totalmente de Dios. Dios dijo claramente, los hijos de Israel no podrán casarse con las moabitas. ¿Y qué hicieron los dos hijos? Se casaron con moabitas. Por cada acción hay una reacción y por cada elección hay una consecuencia. Elimelech, escucha, amada iglesia, Elimelech perdió la vida mientras buscaba solventar su problema, su crisis. Y lo único que encontró fue una tumba donde había buscado un hogar temporal. Sus dos hijos murieron, dejando también desamparada a su mamá y a sus respectivas esposas. Ahora, les quiero preguntar algo importante para entender en este punto de que las decisiones, tomamos decisiones difíciles en tiempos difíciles. ¿Cuál era el problema real en la hambruna de Israel? La desobediencia a Dios. ¿Cuál era el problema de Belén? Que no cayera, no hubiera lluvia, no produciera la tierra. La desobediencia a Dios. No era la falta de pan, porque escuche bien, el problema nunca es el problema. Los problemas, ¿sabes qué revelan? Los problemas revelan algo más profundo, algo más de fondo en nosotros. Los problemas simplemente es la evidencia que hay algo más serio en nuestro corazón o en nuestra propia vida. Por ejemplo, el problema real del pueblo de Israel era que había rechazado a Dios, era la falta de obediencia a Dios, y la consecuencia o el problema de la hambruna esa era. Cuando tú enfrentas una crisis financiera, cuando empieza a haber escasez en tu hogar, tu problema no es la falta de dinero, tu problema no es que ocupas más dinero, ese no es el problema. La escasez es la evidencia de algo de fondo. ¿Cuál sería algo de fondo? Que no administras bien tu dinero, que no estás siendo fiel con tus diezmos y ofrendas a Dios, que hay codicia en tu corazón, tu actitud al dinero no es el correcto. Ese es el problema real. Así es que y esto aplícalo en todo, Por ejemplo, cuando tú tienes problemas en el matrimonio,
Cuando tienes problemas con tus hijos. La rebeldía de los hijos no es el problema. El que no te quiera tu esposo o tu esposa, o te rechace tu esposo o tu esposa, no es el problema. Hay algo de fondo, hay algo de forma. Eso tan solo evidencia algo que está dentro en el corazón. Entonces, cada vez que tú enfrentas un problema, ten cuidado con lo que decides, porque te puede salir más caro. Puedes tener más pérdidas. Primero analiza tu corazón, examina tu corazón, haz una evaluación si la fuente está en tu corazón o en la forma como estás viendo tus finanzas, tu matrimonio, tus hijos, tu negocio, tu ministerio, tu cuerpo. Cuando enfrentas problemas, por ejemplo, con tus padres o tus hijos, no es que tus padres son anticuados, hijos, o que tengan algo contra ti. El problema es que, pues, no quieres ser obediente, ¿verdad? Quieres salirte siempre con la tuya. Entonces los problemas revelan quién eres. Así que si por alguna razón quieres huir, porque tienes demasiados problemas, ¿sabes? Los problemas son bien hábiles. No, hombre, te van a perseguir a donde quieras que vayas. A donde vayas, esos problemas que dejaste voy a irme a otra ciudad, voy a irme de este barrio, voy a irme de esta iglesia. A donde vayas, esos mismos problemas van a estar ahí contigo. Porque el problema nunca es el problema. Es quien los genera. Recuerdo una ocasión que se nos presentó la oportunidad de irnos a radicar a Tamaulipas, Soto la Marina, a un orfanato. Y estábamos con los preparativos. Ya hasta habíamos incursionado en la tierra para ver cómo era allá, ¿verdad? Y la verdad, mi esposa como que no estaba muy de acuerdo. Y me hizo una pregunta que jamás la voy a olvidar. Y es algo que uso también para también a muchos decirles cuando veo que quieren huir de sus problemas. La pastora me dijo: ¿nos vamos porque estás huyendo de tus problemas o por qué? ¿Por qué nos vamos? ¿Y qué? Pregúnteme, ¿qué decidieron? Pues aquí estamos, hermanos. Mire, un cambio de escenario no produce cambios en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Cierto que hay momentos que sientes la necesidad de cambiar radicalmente las cosas cuando te sientes acorralado por los problemas. Querrás cambiar de esposo, querrás cambiar de esposa, querrás cambiar de padres, querrás cambiar de hijos, querrás cambiar de jefes, querrás cambiar de vecinos, querrás cambiar de amigos, querrás cambiar de trabajo, querrás cambiar de carrera, querrás cambiar de congregación, querrás cambiar de pastor. Pero déjame decirte que cambiar geográficamente no cambia tu corazón. A donde vayas, vas a destapar los mismos problemas. Ahora, el desafío es resuélvelos, y a donde quieres ir, si te quieres ir aún, vete. Pero primero resuelve la situación y luego dices: vámonos ahora sí. ¿Y sabes qué es lo que pasa por lo general? No te mueves. Claro. Los cambios siempre son necesarios,
siempre y cuando no sean una excusa para enfrentar o huir de ellos, de los problemas. ¿Sabes qué es lo cierto en esto de huir de los problemas? Que rara vez mejoran las cosas. Y esto lo vemos en la historia de Elimelech. No resolvió nada. Al contrario, la enredó más a su familia. Tercero, con esto terminamos los aprendizajes para saber cómo navegar en las dificultades. Los tiempos difíciles son la antesala para una gran obra de gracia. Ruth era una creyente herida, con el corazón roto, todo por lo que ha perdido. En Ruth 1:5 leemos que así quedó la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Noemí está atrapada en Moab, atrapada por sus circunstancias. Noemí está lejos de su hogar, lidiando con la pérdida de su esposa y sus 2 hijos. Ella está donde no debe de estar, separada del pueblo de Dios, alejada de Dios. Está enfrentando las consecuencias de la imprudente decisión de su marido. Es una viuda mayor. No tiene chance de volverse a casar. Por su mente pasa la idea de regresar a Belén, pero se le complica mucho más porque tiene a 2 mujeres, a sus nueras, Ruth y Orfa. Y se le complica porque son moabitas y se la lleva allá, la lleva a sufrir. Complicado para Noemí el asunto. Viuda mayor y 2 viudas jóvenes. Vaya situación para Noemí, porque ella ve que no tiene futuro para sí, y si sus nueras se quedan con ella, no hay futuro para ellas a su lado. Mire, tal vez en este momento no logres hacer una conexión con la situación de ansiedad, estrés y temor que Noemí pudo haber sentido en ese momento. ¿Sabes por qué no lo puedes sentir? Porque ya sabes cómo termina la historia. Ya sabes tú cómo termina la historia. Pero déjame preguntarte, ¿Noemí sabía cómo iba a terminar su historia cuando quedó viuda? No. ¿Noemí sabía cómo iba a terminar de bien su vida cuando murieron sus 2 hijos? No lo sabía. ¿Noemí sabía cómo terminaría su vida quedando viuda? No. Y enfrentamos por ejemplo, este mismo problema en la historia de José en Génesis 37. José sabía el final de su historia cuando sus hermanos lo arrojaron en el pozo. Arrójenme. A mí no importa lo que me intenten. Acabo ya sé cómo va a terminar. Ya va a terminar como el segundo más importante. ¿Usted, verdad que no sabía José? No. ¿Usted cree que sabía cómo iba a terminar la vida de José cuando fue vendido como esclavo? ¿Usted cree que José sabía cómo iba a ser su vida al final cuando fue acusado de acoso sexual? ¿Usted sabía cómo iba a terminar José su vida cuando fue encarcelado? No sabía. Nada. Aunque no entendían lo que les pasaba a ellos, ¿sabe que sí pasó? Ellos se mantuvieron confiando en Dios. Pusieron su esperanza en Dios y sobre todo, y escuche bien, amada iglesia, le dieron espacio suficiente a Dios para que obrara su gracia. ¿Cuánto sabes tú, amada iglesia? ¿Cuánto sabes tú sobre tu futuro cuando todo marcha mal para ti? ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto sabes tú de tu futuro cuando estás en crisis financiera? ¿Cuánto sabes tú sobre tu futuro cuando te dan un diagnóstico médico catastrófico? ¿Cuánto sabes tú sobre el futuro cuando te despiden del trabajo? Nada. Aunque no entiendas lo que te pasa,
tú lo que has de hacer es mantenerte confiado en Dios, pon tu esperanza en Dios, siempre espera en Dios y dale, escucha bien, dale el espacio suficiente a Dios, dale el tiempo suficiente a Dios para que su obra actúe en tu situación. Quiero que te quedes con una idea muy importante y es parte, parte de mi filosofía de vida. Miren, les comparto. Ahora que estoy yendo al Ceferezo, los muchachos empezaron a decir una frase: es que Dios me trajo a la cárcel para yo poder conocer su palabra. Y les digo, no es así. Dios no te encarceló. Dios no dijo: a este lo quiero en la cárcel porque ahí se va a encontrar con un pastor barbón que va a ir los lunes y martes ahí y ahí me van a conocer. No, Dios no pensó en eso. Dios no piensa en cómo traer castigo o cómo hacer sufrir a sus hijos o cómo hacer sufrir a las personas para que lo conozcan. No. Tuve que empezar a corregir eso en su mentalidad. Le dije: no, pero sí, escucha bien lo que sí pasó. Dios usó tu circunstancia para traerte un bien. Ahora, si tú estás pasando por algo, por consecuencias de los errores de otros o por tus propias consecuencias, por tus propias decisiones, estás enredado en algo negativo, Dios puede aún así usar tus circunstancias para darte otra bendición, para encaminarlo a algo mejor y más poderoso en tu vida. Eso sí puede hacer. Dios usa tus circunstancias, nunca olvides, Dios usa tus circunstancias para encontrarnos con su gracia. Y su gracia representa todo aquello bueno que Dios tiene, que quiere que experimentemos. No era la voluntad de Dios que su pueblo de Israel experimentara hambre. No era la voluntad de Dios que Elimelech muriera. No era la voluntad de Dios que sus hijos murieran. No era la voluntad de Dios que Ruth, Orfa y Noemí quedaran viudas. No era la voluntad de Dios, pero sin embargo Dios usó sus circunstancias para algo más poderoso. Y ya sabemos la historia. Tú no sabes en tu mala situación cómo va a terminar tu vida, pero dale espacio a Dios, dale tiempo a Dios. Su palabra dice en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas, no es que Dios haya traído esas cosas, pero sí puede hacer que todas esas cosas negativas, desastrosas, enredadas, te ayuden para bien. Dios puede hacer, mira, es tan poderoso Dios que Dios puede cambiar aquello que se encaminó para mal para traerte un bien. Pero dale tiempo a Dios, dale espacio a Dios para que su obra de gracia opere en tu vida. Puestos de pie. Dios le bendiga, mi hermano está despedido.